Buenas, ¿cómo anda usted? Estamos en una nueva clase, comenzando en esta materia que se llama Vida Cristiana, y quiero proponerte que comencemos con una oración como lo hacemos habitualmente. Acompáñeme. Señor, gracias por este tiempo en que estamos juntos. Queremos ser instruidos en tu palabra. Capacítanos, Señor, para poder predicar tu evangelio, para poder guiar a otros en el crecimiento, a la revelación, al conocimiento tuyo. Danos, Señor, de aquello que nos hace falta. Capacítanos, moldéanos. Señor, diséñanos de acuerdo a tu obra. En este tiempo, tú estés con nosotros, Señor. Bendice a cada hermano en el lugar donde se encuentra, en la parte geográfica de este país donde está. Tu favor esté con cada uno. Abre nuestro entendimiento, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. ¿Cómo la ha pasado? ¿Bien? ¿Desde la clase anterior a esta? Hoy, cómo me gustaría escucharlos, poder conocer cómo han pasado sus semanas, cómo están viviendo estos días. Pero qué bueno que podemos estar juntos aquí, a través de esta pantalla, a través de este monitor, desde su celular, el dispositivo donde usted esté aprovechando esta clase, sepa que nos interesa su vida al instituto. No solo estamos estudiando la palabra, viendo sus componentes, viendo los principios de fe, sino también queremos que usted sepa que su vida es importante para nosotros. Claro, porque somos hermanos en la fe, nos vincula al Señor y su vida tiene valor. Sepa que somos parte de un cuerpo y si usted tiene una afección, una circunstancia, a nosotros nos afecta también. Y si nosotros tenemos alguna circunstancia, a usted también le afecta. Esto es lo maravilloso que el Señor nos ha injertado, nos ha insertado en un cuerpo, en esto que somos, la iglesia. Bueno, pero la iglesia es otra materia, no nos vamos a meter por ahí. Esto es vida cristiana y esto es lo que estamos desarrollando. Y estuvimos viendo en clases anteriores este conocido plan de salvación del Señor y hemos visto que Dios nos ama, hemos visto que el pecado gobierna en nosotros, hemos visto que Jesucristo es ese maravilloso plan del Señor para nuestra salvación, es esa oportunidad de salvación. Y ahora, en esta clase, vamos a ver la parte que nos toca a nosotros en esta historia. Sí, Dios me ama, sí, yo soy pecador, sí, Cristo murió por mí, pero ahora como dicen en el fútbol, la pelota está en nuestro terreno. ¿Qué vamos a hacer con ello? Bueno, quiero invitarte a que si tenés acceso al cuadernillo, yo tengo una parte del cuadernillo aquí conmigo, quiero que veas el capítulo o la unidad, mejor dicho, la unidad 11, que es la unidad que vamos a estar viendo, haciendo una mención rápida. Esta unidad 11 nos habla justamente de esto, de la parte que nos toca a nosotros, la parte de respuesta, de contestar a aquella obra redentora de Cristo en la cruz. Sí, soy responsable, el pecado gobierna en mí, dijimos que es parte de nuestra naturaleza por una decisión del ser humano y que, bueno, ahí se produce una necesidad porque hay una brecha entre Dios y el hombre. ¿Recuerdan las clases anteriores que hablamos de esa brecha? Y que Jesús es como ese puente que decíamos la clase pasada, que aunque pase el tiempo, pasen los años, ese puente no se desgasta, no se rompe, no se quiebra. Esa oportunidad de salvación que acerca la brecha, que la acerca, nos acerca a Él. Bueno, pero hay que cruzar ese puente, hay que transitar ese puente. ¿Tiene usted esta imagen de un abismo? Un vacío. De este lado, sí, hay terreno, estoy parado acá, hay un vacío y de este otro terreno está el Señor y el vacío. Y Jesús es ese puente, de tal manera que pudieran poner yo esta virome así, simbolizando al Señor, ¿no? El puente que une los dos extremos. Pero de este lado tengo que
que transitar, tengo que cruzar. Y aquí es donde la pelota está de nuestro lado. Y esto dice la unidad número 11, si usted lo busca en su cuadernillo. Yo rápidamente lo voy a mencionar, bueno, por cuestión de tiempo, por cuestión de que ya estamos en las últimas clases de esta materia. Así que vamos a hacer una miradita rápida y entender que la salvación es una provisión de Dios, que Dios nos la da a través de Jesucristo, pero ahora yo tengo que tener una respuesta de fe ante esta acción del Señor. Sí, bárbaro, hay una acción de parte de Dios para con nuestra vida de salvación, pero ¿y yo qué hago? ¿Acepto la salvación o no lo acepto? ¿Cómo respondo ante esa bendición, ante ese favor, ante ese regalo que Dios nos da, que es esa obra de Jesús en la cruz? ¿Lo acepto o no lo acepto? Sabe que Dios nos dio lo que se llama el libre albedrío. Eso se llama la voluntad del hombre de poder tomar la decisión que quiera. Que bueno, porque no nos impone aceptar la obra de Jesús en la cruz, sino que nos ofrece esa oportunidad. Y si es una oferta, yo puedo tomarlo o puedo rechazarlo. Este libre albedrío, esta libre voluntad que Dios nos ha permitido tener al ser humano, nos permite aceptar o no la decisión del Señor. El Señor Jesús está esperando que le aceptemos. Interesante porque si usted observa ahí en la unidad 11 de su cuadernillo, usted va a encontrar una serie de textos que nos hablan respecto de aquello que el Señor Jesús quiere y Él puede hacer. ¿Usted puede salvarse por sí mismo? ¿Tiene alguna manera de hacerlo? No, no podemos, pero Jesús sí puede. No podemos ser salvos del pecado por nuestros propios medios, lo podemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si observamos en esta unidad, rápidamente lo voy a mencionar. El Señor Jesús quiere de nosotros y Él puede hacer ese obrar en nosotros. Él quiere y puede salvarnos, Él quiere y puede hacernos sus hijos. Él quiere y puede darnos vida eterna. Él quiere y puede darnos un regalo. Él quiere y puede entrar a vivir en mi vida. Por mí. Jesús. Jesús, el hacedor de esta gran obra. Él puede, Él puede, Él puede. Ahora, yo, ¿qué me toca hacer a mí? Aceptarlo, creerlo, recibirlo. Creo que Jesús es el único digno, el único capaz, el único vencedor. Lo creo. Pero ahora lo recibo, ahora lo acepto. Qué bueno porque esto produce en nuestra vida lo que se conoce como nueva criatura. ¿Cómo nueva criatura? Así que un pase de magia, ahí está la varita mágica que me transforma. No, hay un proceso de transformación en nuestra vida que comienza a partir de este punto, que yo acepto, creo que Jesús murió en la cruz por mí, creo que Jesús es ese puente en el que yo puedo transitar libremente, en que yo puedo transitar seguro, confiado, en que me acerca, me revela, me muestra esa realidad del Padre, de Dios, que no tengo otra forma de descubrir a Dios si no es a través de Jesucristo. Lo creo, lo acepto. Usted, cuando le toque realizar su función como maestro, usted tiene que tener en claro que la persona tiene ahora la pelota de su lado, de creer en Jesús, de aceptarlo, de recibirlo en su vida. Y empezará este proceso de transformación, como está ocurriendo en su vida y en la mía. ¿Amén? Sí, estamos en este proceso. Entonces, por medio de la fe, yo recibo a Jesús en mi corazón, tengo vida eterna, abro mi corazón. Eso quiere decir que todo mi ser, todo lo que yo soy,
ahora lo entrego en sus manos, voy a estar gobernado, regido por Él. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vivimos en Argentina, ¿verdad? ¿Usted qué idioma habla? Entiendo que habla el mismo que yo, estamos hablando castellano, porque es la lengua que rige a nuestro territorio nacional. La moneda que rige nuestro territorio nacional es el peso argentino, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque hay un gobierno, porque hay quien rige las normas, las leyes. Hago estas cosas como un ejemplo, ¿eh? Pensemos ahora, hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y ahora vamos a regirnos de acuerdo a las leyes de su reino. De tal modo que hasta nuestra manera de hablar es transformada. Antes decía malas palabras, tenía un mal hablar, ahora tengo un buen decir. Como decimos, bendecir. Cuando decimos bendecir, es un buen decir. Ya no ofendo con mis palabras, ahora tengo una palabra de bien para el otro. Porque el reino de Dios, al cual yo ahora me sujeto, hasta me da un nuevo lenguaje, un nuevo idioma. Me rijo por su moneda. ¿Cómo por su moneda? Mejor es dar que recibir. Son las leyes de su reino. Cuando hablamos de esta nueva criatura, hablamos de esta transformación, donde todo mi ser ahora está sujeto a su ley. ¿Se entiende o lo enredé con el ejemplo que di? Di el ejemplo de Argentina, que nos regimos por sus leyes, por sus gobernantes. Bueno, y en esta mirada espiritual que estamos teniendo, ahora nuestra vida está regida por la ley del reino. Sí, sujetos a las leyes argentinas, ¿eh? No se zafe, no se zafe, porque el Señor también nos enseña a estar sujetos a quienes nos gobiernan. Esto tiene que ver con su reino. Fíjese cómo el reino de Dios, que es espíritu, cómo afecta a nuestra naturaleza. Lo estoy enredando un poco. Bueno, repase ahí la unidad número 11, pero vamos a avanzar un poquito más, porque quiero decirle que ha habido un error en el cuadernillo. Usted después de la unidad 11 se va a encontrar que dice unidad 13, pero en realidad esa es la unidad número 12. Si usted quiere, modifique ahí para que usted no se pierda después cuando tenga la hora del examen. La unidad número 12 nos habla del arrepentimiento. Repita conmigo, arrepentimiento. Sabe que cuando una persona se arrepiente, es decir, reconoce que es una persona pecadora, reconoce que hasta aquí se manejó lejos de las normas del reino, alejado de la voluntad de Dios, alejado de su propósito en esta vida. Cuando uno lo descubre que falló en la manera de vivir que el Señor esperaba. Bueno, ahí juega un rol importante el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es, confieso mi pecado delante de Dios, lo reconozco. Yo no soy una carmelita descalza, no, yo no pecado, no, acá, no, yo no peco, no. No, sí, lo reconozco. Y además identifico aquellas cosas. Las empiezo a identificar, las empiezo a descubrir y me arrepiento. El arrepentimiento produce un aborrecimiento, un rechazo absoluto de aquel comportamiento que yo venía teniendo. Pero no desde un remordimiento, como le pasó a Judas. ¿Se acuerda de Judas en la Biblia? Pobre hombre, tuvo un remordimiento, claro, se encontró entregando al dador de la vida, llevándola a la condenación de la muerte, y en ese remordimiento es que se quita la vida. Distinto, por ejemplo, nos encontramos con Pedro. Simón Pedro, cuando se encuentra negando a Jesús, hay un arrepentimiento y un lloro, y tal vez una búsqueda de la mirada del Señor, y en esa mirada buscar el perdón. Diferencia entre remordimiento y saber
que somos responsables. Y sabe que cuando una persona se arrepiente, quiere un cambio de parecer. Fíjese que Judas no cambia, sino que agudiza su error, agudiza su pecado. Y va de mal en peor. Pero el que se arrepiente produce un cambio. Marcha en el sentido opuesto. Y si usted se fija en la unidad número 12, nos habla de que este cambio afecta en nuestros pensamientos, es decir, en mi intelecto, en mi capacidad de razonar. Antes andaba trabado, trabado, terco, testarudo, pero ahora tengo la capacidad de analizar la vida, de hacerme preguntas respecto de la vida. Afecta a mi intelecto, a mi pensamiento, afecta a mi sentimiento. ¿Cuántas veces actuamos acorde a lo que sentimos? Bueno, pero ¿cómo está mi sentimiento? ¿Cómo funciona? En estos días tuve que hablar con una hermana y decir, mira, te pido perdón, porque estaba en un momento difícil y en ese momento difícil hablé con esta hermana. Y después le digo, no, y la verdad que estuve mal. La verdad que estuve mal. Porque mi hablar estaba asociado con un sentimiento, pero ese sentimiento estaba mal. Había que resolverlo. Claro, cuando nos arrepentimos, Dios produce un cambio en nuestro pensamiento, un cambio en nuestros sentimientos y un cambio en nuestras decisiones. Qué difícil, ¿no? Porque ahí está el pecado dando vuelta y todos los días está ahí queriendo gobernarnos. Pero el Señor nos dice, arrepentite a tiempo, dale a hacerlo, dale a hacerlo. Porque vas a tener un cambio en tu mente, un cambio en tu sentir y un cambio en tu hacer que te será favorable. Este ejemplo que les di, que me pasó hace poquito, si yo seguía por ese camino, no iba a haber un buen resultado. Pero a tiempo el Señor me permitió reaccionar. No, mira, este pensamiento está mal, este accionar está mal. Este sentimiento, este pensamiento, no, hay que resolverlo a tiempo. Qué bueno cuando a tiempo resolvemos nuestra vida. Porque en definitiva la salvación tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestro diario vivir. Y esto es lo que estamos evaluando, esto es lo que estamos viendo. Que tenemos un Dios de amor, que hemos visto su característica. Dios que nos ama. Hemos visto que el pecado gobierna nuestra vida y nos rige, y esa ley. Hemos visto que Cristo en su obra, en la cruz, en su muerte, en su resurrección, cargó con nuestros pecados. Pero ahora estamos viendo que hay una necesidad de nosotros, en nosotros, de aceptarle, de aceptar su obra y de ahora reconocer que todo nuestro pensamiento, todo nuestro sentimiento, todas nuestras acciones están afectadas por esta realidad del pecado y que es inmundo, que es desagradable y que me aleja de Dios. Y ahí se produce el arrepentimiento en nuestras vidas. El arrepentimiento, que está profundamente ligado con esta realidad de una nueva criatura. Sí, el Señor Jesús quiere que usted y yo seamos una nueva criatura. Una criatura conformada, regida por las leyes de su reino, sujeta a su reino. Y sepa que su reino es un reino de libertad. Muy por el contrario de lo que muchos piensan, que acercarse a la fe en Dios nos sojuzga. Muy al contrario, nos trae libertad. ¿Qué nos sojuzga? ¿Qué nos oprime? ¿Qué nos domina? El pecado. Y si usted se da cuenta, el pecado está a la vuelta de la esquina. Abrió los ojos y ya toma malas decisiones. Abrió los ojos y ya tiene malos pensamientos. Abrió sus ojos. Ay, Señor, cuánto nos domina el pecado. Pero reconocerlo, sabernos pecadores,
nos da la posibilidad de despreciarlo, de desecharlo, de rechazarlo y arrepentirnos, decir, Señor, tu voluntad reina en mí. Te reconozco a ti. Y el Señor enseguida empieza a obrar en nosotros. Confesemos el pecado, aborrezcamos el pecado, recibamos el perdón de Dios y el Señor va a restituir lo dañado. Quiero rápidamente, antes de avanzar, porque ya la hora corrió, quiero leerte un texto de San Juan capítulo 3, que nos va a ayudar en este ejemplo de lo que significa el arrepentimiento. Lo voy a leer rápido. Usted acompáñeme, San Juan capítulo 3, del versículo 1 al 15. Dice así, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese este texto, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sepa que esta nueva vida que el Señor nos quiere dar tiene que ver con lo espiritual, con su espíritu, Con esto tiene que ver. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso este texto, San Juan capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Crea el Evangelio, querido hermano, crea en la obra de Jesús. Porque es imposible, como dice Nicodemo, dice, ¿cómo podemos meternos en el vientre de nuestra madre y volver a nacer? No erremos. El cambio se produce en nuestro espíritu, que afecta a nuestro exterior, sí, afecta a nuestra conducta, a nuestros pensamientos, como estuvimos viendo. Pero el Señor transforma, nos hace nueva criatura. Vamos a ver ahora las condiciones para un verdadero arrepentimiento. Dijimos que no se trata de remordimiento, sino comprender, entender, visualizar el pecado en nuestra vida. Me pasó hace poco, alguien me aconsejó no cortarme el flequillo. Míreme usted, porque yo me peiné de una manera, me hice flequillo hace poquito. Ahí está, más o menos, un flequillo. Pero ¿sabe qué? Antes que me haga el flequillo, me quedó el pelo para cualquier lado. Alguien me dijo, no te cortes el flequillo. No te lo hagas. Y yo dije, sí lo voy a hacer. Alguien sabio me dijo, no te lo hagas. ¿Sabe qué me pasó cuando estaba antes de venir para esta clase? Estaba tratando de acomodar el pelo y no me podía acomodar el flequillo porque me golpeaban los ojos y digo, tengo que leer la Biblia, me va a molestar, así que traté de acomodar. Y mientras estaba haciendo eso me acordé
me acordé que rechacé el consejo de una palabra, de una persona sabia. Y dije, Señor, perdóname. Perdóname, porque, bueno, a veces está nuestro orgullo, a veces está nuestra vanidad, a veces está nuestra soberbia. ¿Se anima usted a identificar su pecado? ¿Se arrepiente? Bueno, yo lo hago público, perdón a aquella persona que me aconsejó no cortarme el flequillo y no le escuché. Fue un enviado del Señor y yo no le escuché. Perdón. Arrepiéntese. Bueno, ¿cuál es el arrepentimiento verdadero? Vamos a ver una plaquita que nos ayuda en esto. Sabe que primero debo reconocer la culpa, que soy un pecador. Como estoy haciendo yo ahora con usted, la estoy reconociendo. Yo soy un pecador. Perdón, perdóname, Señor. El verdadero arrepentimiento, dice Lucas capítulo 18, versículo 19, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Querido hermano, cuando hablamos de que las condiciones para un verdadero arrepentimiento, debo reconocer mi culpa. Debo saber, como dice este texto de Lucas capítulo 18, nadie hay bueno. No soy buenito, yo no hago mal a nadie. No, eso no es verdad. Debo confesar el pecado, debo reconocerlo. Como acabo de decirle, fíjese, de una cosa cotidiana. ¿Me corto el flequillo o no me lo corto? Tan cotidiano como eso. ¿Qué? ¿Hay pecado en eso? No, hay pecado en la desobediencia. Hay pecado en no escuchar el consejo, hay pecado en despreciar el consejo. Fíjese, ay, pastora Nancy, ¿cómo usted? Sí, yo soy un ser pecador. Este texto nos dice que no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores. La segunda condición para un verdadero arrepentimiento, Isaías capítulo 53, se me perdió Isaías. No, Isaías lo tengo. Lo que pasa es que tiene tantos capítulos que no llego más al 53. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Debo aceptar que soy malo. Debo aceptar que mi vida tomó otro camino. Primero reconozco la culpa. Segundo, como dice este texto, debo reconocer que tomé otro camino, lejos de la voluntad de Dios. Lejos. Y al hacer esto recibo el perdón del Señor. Al reconocer que tomé otro camino, como dice este texto de Isaías, pero que dice que Él cargó por mí el pecado. Bueno, tengo que reconocerlo, el verdadero arrepentimiento, estamos viendo los pasos. Tercero, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, usted lo está viendo allí en pantalla, 1 Samuel, qué lindo, porque podemos ver textos del Nuevo y del Viejo Testamento que nos ayudan a reconocer este proceso de la fe. 1 Samuel, capítulo 15, lo estoy buscando en mi Biblia, usted tenga paciencia, pero usted lo puede ver ahí en pantalla. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se me cuesta esa palabra, apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Debo sentir pesar por lo que he hecho, aborrecer mi actitud. No se abrace al pecado, aborrezca el pecado. Este tercer punto en el verdadero arrepentimiento nos habla de que debo aborrecerme, como dice aquí, me pesa. Uy, es un agobio, es una carga. Es duro esto para mí. Cuarto, debo restituir aquel daño que hice. Restituirlo. Volverlo al lugar que tenía originalmente.
En Lucas capítulo 19, versículo 8, vemos un ejemplo allí de alguien que restituyó el daño que había hecho. ¿Conoce el caso? ¿Lo conoce? Don Zaqueo, conocido por su estatura, un hombre de baja estatura, dice en San Lucas capítulo 19, versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Qué dice? Cuadruplicado. Qué hombre Zaqueo, ¿eh? Qué arrepentimiento tuvo. Devolvió cuadruplicado. Esto quiere decir, restituyo, vuelvo a su estado original, aquello que dañé. A veces dañamos relaciones, dañamos personas. Bueno, un verdadero arrepentimiento implica volver a posicionar a la persona en el lugar que está. A veces dejamos que el odio nos gobierne, que los enojos nos gobiernen y quitamos a las personas del lugar. Hijos contra sus padres, padres contra sus hijos, hermanos contra hermanos, socios que con pleitos han perdido la amistad de años, han perdido el pacto, esposos, han defraudado a su pareja. Volver al estado original, volverlo. ¿Cuántos hermanos en la fe se han enojado con sus maestros? Conocí a una hermana que no le gustaba el maestro que tenía en el grupo de crecimiento y entonces cambiaba el día y la hora de grupo de crecimiento para que ese maestro no pudiera ir y que el coordinador le enviara un nuevo maestro al grupo de crecimiento de su casa. ¿A usted le parece eso? Porque no me gusta cómo es esa persona, trato de evitarlo. No, volvamos, restituyamos esa relación que dañamos. El verdadero arrepentimiento implica restituir. Sepa que la salvación es un regalo de Dios. Sepa que esa obra de la cruz es algo que Dios nos ha dado. Reconózcalo. Parte de este proceso, en este arrepentimiento, tiene que ver con eso. La hora me apura, así que rápidamente vamos a ver la victoria sobre el pecado. Sí, porque sobre el pecado tenemos victoria. Nos arrepentimos, reconocemos esa obra de Jesús en la cruz. Avanzamos, sí, reconocemos el pecado, nuestra falta, lo aborrezco, me arrepiento. Bueno, avanzamos. Sepa que no tengo que pecar. ¿Cómo tengo victoria sobre el pecado? Bueno, no tengo que pecar. El texto de Romanos, capítulo 6, versículo 18, me ayuda con este tema. Sabiendo que somos libres, en efecto, libres del pecado, ahora ya no estoy más sujeto al pecado, sino que ahora estoy sujeto a esta justicia que es libertad en Cristo Jesús. Si Dios lavó de mis pecados, todos mis pecados, ahora esta nueva vida va a ser transitada de acuerdo a su justicia, de acuerdo a su ley, de acuerdo a su verdad, no al pecado, sí a Dios. Tengo esta naturaleza, este combate, que tengo ahí el pecado dando vuelta en torno a mí, pero he decidido, como dice la vieja canción, seguir a Cristo. He decidido vivir de acorde a su justicia. Ya no estoy más regido por la ley del pecado. Ahora este texto de Romanos 6, 18 me dice que yo ahora camino en su justicia, no al pecado. No tengo que pecar. Y a veces nos ocurre que uno puede ir al supermercado y te dice, toma, y te doy un numerito para un sorteo navideño. No, yo no creo en la suerte, yo creo en Jesucristo y en su provisión. No, gracias, te lo agradezco. Te agradezco, no lo necesito.
y pasé cerca del casino y me dieron una promo de una, no sé cómo funciona, una ficha, no sé cómo funciona hoy en día. No, ni pase por el casino, ni cambie de vereda, vaya por otras cuadras directamente. Ya ni transito por ahí. No tengo que pecar y no voy a estar sujeto al pecado. No voy a ir a los lugares donde normalmente el diablo tomó dominio sobre mi vida. No tengo que pecar. El segundo punto nos dice, nos enseña en esta victoria sobre el pecado, que el pecado arruina mi amistad con el Señor. Lo arruina. Recuerde, el pecado me separa de Dios, así que es un estorbo para mi relación con el Señor. Y el texto de Salmos, capítulo 66, versículo 18, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Sepa que cuando pecamos se nos cierra la puerta del cielo. No, es como que estamos mudos ante nuestro clamor. Nos cierra la posibilidad de ese vínculo con el Señor. Bendito sea el Señor, que dice que nunca nos dejará, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a abandonar. Y está a tiempo para restaurar nuestro vínculo con Él. Tercero, mi pecado debe ser confesado. Y ahí tenemos el texto de San Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos, hermano, vamos a orar, vamos, hermano, a decir, Señor, te defraudé en esto. Esto es lo que he hecho, esto es lo que aborrezco. Sepa que cualquier pecado es perdonado si lo confieso. Deje de ocultar las cosas, deje de guardar las cosas. Porque si lo confieso, soy perdonado y el Señor nos limpia. Qué feo cuando estamos sucios, alguna manchita y enseguida queremos y refregamos para sacar la manchita porque afea. Así el pecado en nosotros nos afea. Pero si lo reconocemos, ¿cuánta gente hay que niega que está sucia, que no se quiere ir a bañar? Los hijos adolescentes que no se quieren ir a bañar. Y uno le dice, anda a bañarte porque tenés olor, y no lo reconocen. Bueno, así nos pasa con el pecado. Se nota, se huele, se percibe. Hasta que no lo reconocemos, no lo confesamos, está ahí dando vuelta. Debo confesarlo al pecado, decirlo. Como le dije recién, alguien me dio un consejo respecto del flequillo y yo dije, no le llevo el apunte. ¿Por qué? ¿Es pecado eso no llevar el apunte? Claro, es pecado. Reconozca, hermano, reconozca sus faltas. Tenemos tantas faltas cotidianas, diarias, continuas, y actuamos como si no existiera, pero de pronto ahí el Señor nos ilumina. Mirá, esto tenés que resolver. Reconozcamos, confesemos nuestro pecado. Cuarto, Jesús es el único triunfador sobre el pecado. El único. No hay otra forma. No hay cómo. Cristo es el único. Y el texto de 1 Corintios capítulo 15, versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios, porque el pecado no tuvo victoria, no tuvo poder sobre nuestro Señor Jesucristo. El único que veíamos que no hubo pecado en Él, veíamos en las clases anteriores, el único que nos condujo hacia la victoria, nos conduce hacia la victoria sobre el pecado, es Jesucristo. Entonces, hay tres maneras muy importantes de permanecer cerca de Jesús, que es el triunfador. 1, confesando mis pecados. 2, leer diariamente la Biblia. Y 3, hablar directamente con Él. ¿Por qué leemos la Biblia? Bueno, porque la Biblia nos ilumina, nos revela.
aquellas cosas que están mal, aquellas cosas que están equivocadas, cerradas. Leamos la palabra, que Él que nos guiará y nos conducirá y nos permitirá descubrir aquello que está mal. Quinto, Jesús me hace un triunfador sobre el pecado. Y el texto de Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder. Efesios 6, 10. 1, 10, perdón, señor director que me acompaña. Efesios 6, 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Si Jesús vive en nuestro corazón, leeremos su palabra, nos afirmaremos en sus verdades, en su justicia, y el Señor nos dará el poder, nos dará la fuerza para ser triunfante. Otro texto dice que no nos sobrevino ninguna prueba que no podamos soportar, que no podamos vencer, porque Dios es fiel y Él nos dará la salida. Así que, querido hermano, sepa que Jesús es el único triunfador sobre el pecado. Jesús es la respuesta. Dios me ama, soy pecador, Cristo murió por mí, pero ahora yo estoy aceptando este desafío de vencer y de aceptar esa obra, de reconocer que Jesús es el único triunfador sobre el pecado, y ahora yo avanzo en fe, venciendo al pecado a través de Cristo Jesús. Invito a que me acompañen en una próxima clase. Vamos a estar viendo aquellas herramientas que el Señor nos ha dado para fortalecernos en la fe, para poder reconocer el pecado, para poder identificar nuestra necesidad de Él. A esto llamamos el ABC de la vida cristiana, y estaremos viéndolo en una próxima clase. Quizá nuestra última clase de esta materia, que se da a llamar vida cristiana.